Vamos a ver cómo trabajar con el número E en Excel y vamos a ver un poco el origen, el concepto y sobre todo una aproximación lo más intuitiva posible. El número E tiene una definición que lo vamos a escribir aquí como si fuera una ecuación. Nos vamos a insertar y aquí a la derecha elegimos una ecuación. Lo vamos a situar aquí y vamos a poner que E es igual. Y como estamos con el editor de ecuaciones, aquí nos aparecen diferentes símbolos matemáticos. Elegimos el de límite y vemos que está este de aquí, que justamente este es el límite que nos define el número E. Lo pulsamos y ya lo tenemos. Ese es el número E. Se define como el límite cuando la n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n, todo ello elevado a n. Bueno, esto en principio pues es simplemente una fórmula, aunque podemos ir aproximándonos a ella. Y para entenderlo lo mejor posible vamos a poner un ejemplo. Y ese ejemplo es un ejemplo histórico con el que comenzó este concepto. Y es un préstamo que vamos a poner a lo largo de una serie de tiempo, con un capital, etc. El capital inicial es de una unidad monetaria. En nuestro caso va a ser de 1 euro y el tipo de interés va a ser un tipo de interés bastante alto del 100% anual. Se elige este tipo de interés precisamente porque si tú trabajas con el 100% de interés, lo que estás haciendo es doblar en un año. Ese tipo de interés es lo que llamamos JM, que es un tanto nominal anual, y vamos a ver qué sucedería si trabajando con ese tipo de interés lo capitalizas durante un año. Vamos a ver quién es el capital final. Bueno, para ello convertimos ese tipo de interés en el efectivo del subperiodo. Inicialmente la frecuencia es 1, que quiere decir que solo voy a capitalizar una vez al año, y por lo tanto ese 100%, que lo voy a poner con dólares para luego copiar hacia abajo, lo voy a dividir entre 1, que es la frecuencia, y 100 entre 1 es 100. Esto lo ponemos así más ancho para que se vea bien que es un 100%. Y el capital que obtengo, si parto de 1 euro, es un capital final de 1, que ni se pone, por paréntesis 1 más el tipo de interés, que es el 100%, cierra paréntesis, y habría que, como estoy en compuesta, elevar a el número de subperiodos que estoy capitalizando, en este caso solo un año. Y lógicamente, si tú 1 euro lo capitalizas al 100% durante un año, se convierte en 2 euros, porque lo que has hecho es doblar tu dinero. Pero ¿qué sucede si lo que hacemos es pedirle al banco que si podemos capitalizar en lugar del 100% anual, el 50% semestral? Y si el banco nos dice que sí, que podemos hacerlo, lo que haríamos es trabajar con frecuencia 2 y el tipo de interés de cada semestre que estaríamos usando es un 50%. Como la fórmula ya la tenemos dividiendo 100% entre las frecuencias, simplemente sería copiar hacia abajo. ¿Y qué capital obtendríamos? Pues sería copiar esta celda también hasta abajo. Y obtenemos más de 2 euros. Vamos a sacarle aquí los decimales y vemos que obtenemos 2,25. Esos 2,25 obedecen a que, como estoy en capitalización compuesta, si yo primero obtengo un 50% de intereses, que sería el 50% de 1 euro, serían 0,50 euros, 50 céntimos. Y si yo esos 50 céntimos los vuelvo a capitalizar al 50%, obtengo esos 25 céntimos de más. Por lo tanto, pasar de 2 a 2,25, esos 0,25 se obtienen por la reinversión de los intereses, que al estar en compuesta se hacen productivos. ¿Qué sucede si fracciono en 4, que sería trabajar en trimestres? Pues lo que estaría haciendo es trabajar con un 25% trimestral. Y el capital que obtengo aún es un poquito mayor.
porque los intereses trimestre a trimestre los voy reinvirtiendo. Ya estoy en 2,44. Si trabajo mes a mes, el tipo de interés sería este, un 8,33 mensual, y el capital final o montante final sería 2,61. Si lo hago cada semana, aproximadamente hay 52 semanas en el año, si fracciono dividiendo el año en 52 partes iguales, obtendría un capital de 2,69. Si ya fracciono en 100, 500, 1000, 10.000 y así, hago que el fraccionamiento tienda a infinito, lo que habría que hacer es copiar esto por acá y copiarle para acá. Y lo que obtengo en esta celda, que voy a poner de color amarillo, es una aproximación al número E. Si quiero obtener el número E exacto, que lo voy a hacer en esta celda, voy a tener que calcular la exponencial de 1, porque E elevado a 1 es igual a E. Y la exponencial está definida como exp, abre paréntesis, 1, cierra paréntesis. El número E es 271, 82, 81, 8, etc. Hay más decimales. Esta es una aproximación que no es perfecta, pero que vemos cómo se produce esa tendencia. Si hacemos ahora la gráfica, seleccionando esto y diciendo que queremos insertar un gráfico de este tipo, la curva azul la quitamos. Vemos aquí que es muy brusco, vemos que sube y luego es horizontal. Si lo queremos hacer más suave, lo que habría que hacer es reducir, por ejemplo, ahí, y ahí ya vemos un poquito la curva. Estos son los puntos que forman la curva y que vemos que es una asíntota. Esto es, el capital final crece desde 2 euros hasta 2,7182, que sería la asíntota. Por lo tanto, hemos visto una aproximación intuitiva a la definición del número E. Lógicamente, hemos elegido este caso con el 100% porque se ajusta a la formulita que define el número E. El número E, el que más lo utilizó en un principio, aunque se encontraba ya descrito anteriormente, fue un matemático muy prolífico que se llamaba Euler, o se pronuncia Euler. Y fue el primero que utilizó esta notación, llamándole número E. Vamos a ver otra aproximación que también nos permite calcular el número E, que es el sumatorio, es una serie, desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 partido por n. Para ello, lo que hago es definir una serie de valores y n admiración, eso es n factorial. Vamos a recordar esto para aquellos que no recuerden muy bien lo que es el n factorial. Y así, por ejemplo, si yo quiero calcular el 5 factorial, esto lo pongo con texto, habría que hacerlo de la siguiente forma. Eso es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Eso da 120 y este tiene una función que se llama fact. Le pedimos el factorial de 5 y nos da 120. También hay que tener en cuenta que por definición el factorial de 0, 0 factorial, es igual a 1. Y aquí lo vamos a ver. Si yo calculo el factorial de 0 en Excel, eso me da 1. Muy bien, pues con toda esa información vamos a calcular esta formulita. Tenemos dos columnas porque primero vamos a calcular 1 partido por n factorial y luego lo vamos a ir sumando. Voy a hacer el acumulado. Empezamos por aquí y diríamos igual 1 partido de el factorial de, en este caso, 0. Eso da 1, el factorial de 1 sigue siendo 1, y así hasta 5 y
hasta abajo. Vemos que va siendo cada vez menor porque estamos calculando el inverso de ese factorial. Por lo tanto, el de 5 sería 1 partido de 120. Y ahora acumulamos. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente ponemos que el primero es el primero y ya el segundo es el de arriba más el de al lado. Y así voy acumulando. Esto lo copio hacia abajo. Esta celda la pongo amarilla. Y veo que coincide bastante bien con la definición de número e, que es un número irracional de infinitos decimales, al igual que pi es otro de los famosos con infinitos decimales, que también es un número irracional. En algún momento, si sigo sacando decimales, habrá un error, pero vemos que la aproximación con n12 ya es bastante buena. Esto, teóricamente, habría que hacerlo con n tendiendo a infinito. Vamos a hacer la gráfica y selecciono todo esto, le digo que quiero insertar un gráfico de este tipo, la curva de abajo la quito porque esa es esa columna que no me interesa y la que me interesa es la del acumulado. Y veo que efectivamente esto va creciendo, pero se va haciendo asintótico. ¿Cuándo se hace horizontal? Pues cuando la n tiende a infinito y justamente la altura que se alcanza es el número e. 271, 82, 81, etc. Muy bien, pues ahora vamos a ver la función exponencial. La función exponencial es una función bastante famosa que es e elevado a x. Tomamos aquí una serie de valores entre menos 6 y más 6 y esto se calcula en Excel con exp, la exponencial del valor que le digas, de x. Y esto lo copiamos hacia abajo y vamos a hacer el gráfico. Insertamos el gráfico también de este tipo y vemos que una exponencial precisamente viene desde una altura 0, cuando la x tiende a menos infinito. Esto viene desde el 0, luego crece muy deprisa aquí, crece de forma exponencial. De hecho, en el lenguaje coloquial se utiliza ese término. Muy bien, pues esta es la exponencial. La característica es que la exponencial de 1 es el número e, que sería este valor de aquí, que le vamos a poner de color naranja. También podemos hacer i igual a e elevado a menos x, que es la exponencial negativa. Y esta exponencial negativa, vamos a poner aquí los bordes, nos da pues una gráfica simétrica. Esto se haría poniendo exp de menos x. Si esto lo copio hacia abajo, es justo la simétrica. Seleccionado esto, hago un control C que es copiar, me vengo a la gráfica y digo un control V que es pegar. Y veo que es justo la simétrica con eje de simetría al eje vertical. No solo es exponencial aquella función que tenga como base el número e, también es exponencial, pero de diferente base, la función igual a 2 elevado a x. Aunque cuando se habla de exponencial sin decir quién es la base, todos entendemos que es e elevado a x. Bueno, pues en este caso la función sería 2 elevado a x. Y esto lo copio hacia abajo. Le pongo a todo esto los bordes y esta parte, los numeritos, los voy a copiar y pegar en la función, control V. Y veo que aparece una curva de color gris que veo que va por debajo de la curva azul. Por lo tanto, crece más deprisa la exponencial porque la base ya no es 2, sino 2,71, 82, es un poquito más de 2. Y la que viene creciendo, pero por abajo, es la de color gris, que es la exponencial cuya base es 2. Muy bien, pues ya hemos visto la exponencial. Y ahora vamos a ver su inversa,
qué son los logaritmos. Nos vamos a la hoja 4 y aquí tenemos la función logaritmo. Nos inventamos un x muy pequeñito, 0,0001. Y en lugar de seguir con la misma frecuencia, con el mismo paso, lo que voy a decirle es que es el anterior por 10. Y así el siguiente valor ya es 0,001, el siguiente 0,01, el siguiente 0,1, luego es 1, 10, 100, 1000, etc. ¿Por qué hacemos esto? Y no vamos con una frecuencia constante, porque queremos que luego en el gráfico se pueda ver bien. ¿Qué hace el logaritmo? Pues el logaritmo precisamente lo que hace es, en este caso el logaritmo decimal, es decirnos aquí cuántos ceros hay. Nos venimos aquí y si yo calculo con la función LOG, que es la de logaritmo, los 1000, cierro paréntesis y damos Enter, me dice que en 1000 hay 3 ceros. Si eso lo copio hacia arriba, veo que hay 2, que aquí hay 1, que aquí hay 0, y luego lo que hace es meter números negativos. Aquí dice que es -1, que significa que he tenido que correr la coma a un lugar, y así con todos estos. En el fondo, lo que está haciendo es decirnos cuál es la exponencial a la que tengo que estar elevando, siendo la base 10. Vamos a mover esto un poquito a la derecha para que se vea aún mejor. Esto es, ese valor de x lo voy a poner, pero como notación científica. Y la notación científica es volver a copiar esto, lo he replicado, no he cambiado nada, simplemente es el mismo valor, pero le voy a decir a Excel, formato celda, que elija número y que elija notación científica. Y le puedo decir que tome 2 decimales o lo que sea. En este caso le voy a poner que no tome decimales para que se vea mejor. Le decimos OK y sale ese famoso E, que significa que hay que elevar exponencial. Entonces esto es 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 3, y el último es 1 por 10 a la 3, y 1 por 10 a la 3 es 1000. Muy bien. Aparte del logaritmo decimal, que es base 10, que me permite hacer esto, también está el logaritmo natural, ln, o logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano tiene como base el número e, y eso se calcula en Excel con ln. Calculamos ln de x, el logaritmo natural o neperiano, y eso nos da una serie de valores que tenemos por acá. Y luego Excel tiene otra función que es que te permite calcular el logaritmo en la base que quieras. Si tú pones igual LOG, abre paréntesis, vemos que aquí aparece la base como un argumento optativo. Si pulso F de X se ve más grande y se ve mejor. Lo tengo aquí. Como número que pongo X y como base, si no pongo nada, él entiende base 10, que es lo que hemos hecho aquí en la columna D. Pero si yo pongo que quiero base 2, pues elijo base 2. Damos OK y te sale un logaritmo en base 2. Vamos a hacer algún gráfico. Para ello voy a tomar el valor este, que es el mismo que este, y este de acá, por ejemplo, estos dos. Y le digo insertar un gráfico de este tipo. Y veo que la función logaritmo crece, pero cada vez con menos velocidad. Crece de forma atenuada. De tal forma que cuando x tiende a infinito sí que se va al infinito, pero su crecimiento es menos que proporcional. ¿Qué sucede si metemos ahora el logaritmo neperiano?
copiar, control C, me voy al gráfico, pegar, control V. Pues que veo que es muy parecido, va por arriba, coinciden, aquí no se ve porque está todo muy junto, pero lo podemos ver aquí en el gráfico. El logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. Todos estos de aquí, que los vamos a poner de color azul, lo que te dice es que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Y si metemos esta, control C, control V, pues vemos aquí que sale la curva de color gris y todos ellos son una familia de curvas, todas ellas pasan cuando la x vale 1 por el 0 y cuando la x vale 0 tienden a menos infinito, van hacia abajo, en vertical ahí, se van al menos infinito. Y por lo tanto, con esto hemos visto pues, un repaso, una visión de lo que es el número E, por su definición y con un ejemplo aquí con préstamos, con serie, viendo también el gráfico. Hemos visto la función exponencial y la exponencial inversa, y que no todas las exponenciales tienen por qué tener el número e como base, que también hay exponenciales que tienen otra base, como por ejemplo esta que es base 2. Y finalmente hemos visto la función logaritmo, que es la inversa de la función exponencial, y hemos visto cómo trabajar con logaritmos en diferente base. Muy bien, pues esto ha sido una visión del número e, las exponenciales y los logaritmos para verlo un poco en conjunto.